Buenas tardes para todos. En mi casa, soy digno de que entres tú en mi casa. Soy digno de que entres tú en mi casa. Soy digno de que entres tú en mi casa. Soy digno de que entres tú en mi casa. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Bueno, yo creo que son las 53. ¿Cuántos están conectados? Hay varios conectados, señor. El ciclo de las catequesis sobre los dogmas marianos. Tenemos que recordar que nosotros somos una parroquia que está bajo el patronato de la Inmaculada Concepción, que también es un dogma mariano, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, vamos a poner este nuevo ciclo de formación en manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y nos acompañe con su Santo Espíritu. Entonces yo te pido a ti en este momento que te dispongas a abrir tu mente, a abrir tu corazón, para que pueda el Señor hoy venir en nuestro auxilio, nos regale mucha sabiduría, mucho entendimiento, poder seguir defendiendo nuestra fe y sobre todo seguir defendiendo el papel fundamental de nuestra Madre María dentro de la Iglesia y también dentro de nuestro corazón. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios diciendo: ven, oh Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece nuestro corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. Es que hemos oído tu voz y no queremos endurecernos. Ayúdanos a resistirnos, diciendo después mañana. Ahora no vayas a hacer que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Amén. Bien, vamos a iniciar. Vamos a entrar ya en materia y lo vamos a hacer definiendo. Pido a Leo, por favor, que coloque las diapositivas. Vamos ubicándonos
Oiga, una de las cosas por las cuales nosotros debemos formarnos y debemos adentrarnos en estas nuevas catequesis es porque nosotros los cristianos católicos hemos por mucho tiempo sido atacados, sido perseguidos por nuestra devoción mariana. Nuestros hermanos separados, nuestros hermanos que profesan otra fe, siempre nos atacan con el mismo tema, que somos unos idólatras, que veneramos a una mujer, que es una muñeca, que es un yeso. Y si nosotros realmente hoy tomamos en serio este ciclo de formación, nos vamos a dar cuenta que nuestra fe se sustenta en enseñanzas, en verdades de fe que nos permiten realmente darle cimiento a la devoción mariana. Por eso, todo esto que vamos a ver ahorita, ya vamos a empezar, es sobre los dogmas de la Virgen María o dogmas marianos, no tienen nada que ver más que con defender lo que se enseña sobre nuestro Señor Jesucristo a partir del papel fundamental que tiene nuestra Madre María en el plan de salvación que Dios ha propuesto para toda la humanidad. Bien, entonces Leo, empecemos pues. Aquí está listo. Entonces vamos a definir qué es un dogma. Entonces para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva antes de entrar de lleno a los dogmas marianos y sobre todo al tema de hoy que es el dogma de la maternidad divina. Oiga, ¿qué es un dogma? Un dogma no es más que una verdad absoluta. Atención, en la Iglesia Católica, un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura por la cual no se cierne ninguna duda. Es decir, son luces, son verdades que las creemos por estos 6 puntos o 6 ítems que vamos a presentar a continuación. ¿Por qué son dogmas de fe y son verdades absolutas? Uno, ubicamos en el puntico número 1, que lo encontramos a nuestra izquierda de la pantalla, dice, los dogmas de fe se basan en la autoridad del Dios que los revela. Estas enseñanzas de la iglesia nacen desde la revelación de Dios a través de su palabra, a través de los padres de la iglesia, y que se convierten en verdades absolutas porque están sujetas a esta autoridad. Luego, estos dogmas, estas enseñanzas, estas verdades de fe absoluta, al definirlos como tal, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Es decir, nada de lo que se nos presenta como dogma o como enseñanza, como verdades absolutas, están por fuera de esta relación o esta revelación divina. Luego, en un tercer punto, los dogmas, es muy importante esto, tienen la característica de que son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio. Recordemos que el Papa, de momento, el que existe es el Papa Francisco, se convierte en el pontífice, se convierte en el vicario de Cristo, y también todo lo que él, a través de su papado, pueda presentar como dogma y esté sujeto, como le decíamos anteriormente, a la divina revelación, y también un concilio, que es la reunión de muchos obispos del mundo para poderse acordar en un tema en concreto de fe y todas las conclusiones y todo lo que definan en esas reuniones y que tengan que ver con verdades de fe, se convierte también en verdades absolutas. Luego, todo este dogma, o todas estas enseñanzas, vienen también sustentados
están sustentados porque nacen del Papa o de un concilio, y también no pueden ser derogados, es decir, no se pueden anular, no se pueden aniquilar, no se pueden abolir. Las verdades de fe absolutas, que son los dogmas, con el tiempo pueden ir evolucionando, pueden ir perfeccionándose, pero nunca, atención con esto, nunca pueden ser abolidas, desaparecidas, anuladas. Desde el mismo momento que se promulgan, desde ese momento comienzan a existir y comienzan a evolucionar o a perfeccionarse en el tiempo. Tengamos en cuenta eso. También, en un quinto punto, son estas verdades de fe obligadas, estamos invitados todos los católicos, obligados a aceptar y a creer en ellos, por la sencilla razón de que son verdades de fe absolutas. Y finalmente, en un sexto punto, la Iglesia no los impone. Son luces, no los impones. Son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. A partir de saberlos, recibirlos, acogerlos en nuestra vida de fe, los recibimos y los tenemos como esas verdades que se nos da desde la Iglesia y todo el magisterio, toda la palabra de Dios que nos presenta como tal. A grosso modo, eso es un dogma, verdades de fe absolutas, que nos ciernen, que no tiene ninguna duda. ¿Listo? Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar y vamos a enumerar, vamos a conocer cuáles son los 4 dogmas marianos que existen. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva de una. Bien, existen 4 dogmas marianos. Si está tomando apunte, perfecto, me parece muy bien para que lo vaya apuntando allí. El primer dogma es la maternidad divina. La maternidad divina, que es el tema central de esta sesión de la formación. Un segundo dogma es la Inmaculada Concepción, no de Jesús, atención, a veces confundimos qué es la Inmaculada Concepción de Jesús, a veces piensan muchas personas que es así y no, es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. También está en un tercer punto, o es un tercer punto dentro de los dogmas, la virginidad perpetua de María. Y por último está la asunción de María a los cielos. Oiga, nos vamos a dar cuenta de algo, y es que en el transcurso de este ciclo de formación sobre los dogmas marianos, aunque son 4 dogmas que propone o que presenta la Iglesia como verdades absolutas de fe sobre la Virgen María, todos al final están correlacionados, todos, porque a la Iglesia enseñarnos y decirnos que María es Madre de Dios, esto tiene unas implicaciones que se ven representadas o reflejadas en los otros dogmas marianos. Se necesitaba, o Dios quiso más bien, que la Madre de Dios fuera inmaculada, es decir, limpia de pecado, sin mancha, que es lo que significa la palabra inmaculada, sin mácula, sin mancha. Pero también Dios quiso perseverar, o más bien preservar la virginidad de aquella mujer que dio a luz su hijo. Por eso hablamos de la virginidad perpetua de María, que a pesar de tener un parto común y corriente, a pesar de que hizo el mismo proceso que puede tener cualquier mujer para tener un hijo, aún así Dios quiso mantener la virginidad perpetua de nuestra Madre María. Y finalmente, por la razón de que María se nos hemos presentado y creemos que fue concebida sin mancha, por esta razón
tuvo que ser asunta, es decir, fue acompañada, fue ayudada a subir a los cielos porque su cuerpo no conoció la corrupción del pecado. Entonces, eso para que más o menos lo tengamos de momento en cuenta, un poquito presente, para cuando escuchemos las próximas catequesis, las próximas enseñanzas, podamos ir correlacionando un dogma con el otro. Y nos vamos a dar cuenta que lo que enseña la Iglesia sobre la Virgen María no tiene más relevancia en ella que en el mismo Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso tenemos que estar muy atentos y poder comprender toda esta catequesis. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor. Bien, vamos a hablar un poquito, ya vamos en materia. ¿En qué consiste la maternidad divina? Oiga, preguntarán algunos por allí. Si se está diciendo que María es la madre de Dios, ¿quiere decir entonces que Dios tiene origen en esta mujer que se llama María? No, definitivamente no se puede entender de esa manera. Resulta, a ver, tenemos que también tener un poquito más de claridad sobre lo que nos enseña la teología trinitaria también. ¿A nosotros qué se nos enseña para poder adentrarnos a este dogma mariano, la maternidad divina? Tenemos que tener claro lo siguiente. ¿A nosotros qué se nos enseña? Que tenemos un Dios uno y un Dios uno y trino. Está conformado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿verdad? Y que todos son consustanciales, es decir, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu están conformados, están hechos, por decirlo de alguna manera, de la misma sustancia divina. Tres personas distintas, siempre se nos ha enseñado, pero un solo Dios, un Dios uno y trino. Oiga, entonces, sabiendo que Dios es uno y trino y que está conformado por tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y que si Dios Padre ha querido enviar al Verbo eterno, al Verbo que persiste desde siempre, lo ha querido enviar, atención con esto, lo ha querido enviar al mundo por medio de la Santísima Virgen María y viene con la misma consustancia, la sustancia, la misma de la misma sustancia divina, y nace de una mujer virgen llamada María. Tenemos que definir entonces que María es madre de Dios porque tuvo a Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y que es el mismo Dios. Oiga, ¿qué se busca con todo esto? Hombre, sencillo, atención. Subraya que Cristo es el mismo Dios. Se subraya con la maternidad divina que Jesucristo es el mismo Dios. Por eso, un gran padre de la iglesia que es Orígenes, en algún tiempo, presentó una palabra, o más bien dijo una palabra en griego que es la Theotokos. Comenzó a decirse la madre, la María, la Theotokos, es decir, ¿qué es Theotokos, padre? Hombre, es madre de Dios. Madre de Dios. Eso significa la Theotokos.
Y luego, esto simplemente, como lo decía ahorita, es para preservar la unidad de ¿qué? Del verdadero Dios y del verdadero hombre. Nosotros también hemos escuchado muchas veces que se decimos que Jesucristo es ¿qué? Verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando nosotros hemos hablado de que María es madre de Dios, es precisamente para salvaguardar, proteger esa misma enseñanza que nos ha dado la Iglesia sobre la procedencia del Señor Jesús como segunda persona de la Trinidad. Nosotros no podemos decir sencillamente, como lo pudieron decir en algún momento Nestorio, que María es solamente es madre de Jesucristo o de Cristo, porque automáticamente con esa afirmación estamos diciendo que solamente es Cristo un hijo por adopción de Dios y no es Dios en esencia. En conclusión, por esta parte, aparentemente nosotros creemos que cuando la iglesia nos ha propuesto o nos ha presentado un dogma de fe sobre la Virgen María, el centro del dogma sería María. Y ciertamente no se refiere a María. ¿Se refiere a quién? A Jesús, para salvaguardar aquella afirmación y aquella enseñanza que nos dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, ahora sí nos podemos adentrarnos a lo que decía el Concilio el Concilio de Éfeso en el año 431. Oiga, el Concilio Vaticano de Éfeso del 431, siendo papa en ese momento, San Clementino I, estamos hablando del 422 al 432, tuvo que salir a la defensa o delante sobre algunas cosas que se estaban diciendo de la maternidad de María. Y es que sencillamente Nestorio estaba diciendo que María podría decirse solamente que es madre de Cristo. Ciertamente un hijo, una persona, un hombre adoptado por Dios que tenía relación con el verbo que ha existido siempre, pero que no era el verbo eterno, no era ese verbo que preexistía, de ese verbo que escuchamos en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. No, sencillamente tenía alguna relación con ese verbo, pero no era ese verbo. A fin de cuentas, Nestorio, que era patriarca de Constantinopla en ese momento, decía eso. María puede ser madre de Cristo. Es decir, se quedaba solamente con la parte humana de Jesucristo y desconocía la parte divina del mismo. Éfeso tuvo que salir al frente de esta afirmación y en el 431, cuando como ya les decía, San Clementino I definió lo siguiente. Y está en amarillo. Si alguno no confesare el Emmanuel, es verdaderamente Dios y es por tanto la Santísima Virgen, es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne. El que no lo crea, sea anatema, es decir, sea maldito. Esta fue y se definió a razón de todo lo que les había explicado ahorita en el Concilio de Éfeso del 431, todo esto en cuanto a la maternidad de María. Para salvaguardar, atención con esto, la divinidad o las dos naturalezas del Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y en el Concilio Vaticano II también hace referencia sobre este dogma de la maternidad divina y dice así: desde los tiempos antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con las súplicas en todos sus peligros y necesidades. Yo creo que tenemos en la cuarta diapositiva para
para poder ubicar un poco a la gente. Por favor. Bien, entonces, hasta ahí vamos. Y es bueno que tengamos claro esto. María, pues vamos a repetir y vamos recapitulando. María es madre de Dios porque Dios quiso que ella, siendo concebida sin pecado, pudiera tener a su hijo, parir a su hijo. No fue una simulación, no fue como lo decía el mismo Nestorio, que al parecer es que María apenas lo hizo la comparación, hizo el símil de que el trabajo que hizo María era comparado como cuando la luz pasa a través de un vidrio sin afectarlo. Y no podía ser de esa manera, porque sencillamente no conocía también de alguna manera que Jesús tuvo que vivir un proceso de formación de 9 meses, como lo vivimos todos nosotros, para que fuera iglesia de Dios. Entonces, hasta ahí vamos claro. Bien. Pasamos a la siguiente, Leo, por favor. Bien, entonces aquí nos presentan esta diapositiva. Dice, justa y verdaderamente se llama María, Madre de Dios, por haber engendrado un verdadero hombre, que era desde el primer instante verdadero Dios. María da a Jesús, es decir, al Dios Hijo, todo lo que una madre da a su hijo. Ella es, en sentido propio, madre de Dios. Hermanos, mire, para que nosotros podamos entender la maternidad de María, nosotros tenemos que tener primero claro lo que decía al principio. Nosotros estamos frente a un Dios trino. Y María se convierte en la madre de la segunda persona de la Trinidad, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Jesucristo, que es verdaderamente Dios. Oiga, frente a todos estos dogmas o anteriores a estos dogmas, se vinieron presentando, postulando algunas otras propuestas, otras enseñanzas sobre que Jesús realmente no era un hijo de Dios por adopción, mas no era hijo realmente en esencia ni divina, sino que era un hijo, un hombre común y corriente, nacido de una mujer, que fue adoptado por Dios para poder hacer toda el trabajo o la misión mesiánica que hizo Jesucristo, y simplemente era eso. Por eso es que muchos de nuestros hermanos separados no comparten o no creen en estos dogmas marianos que estamos presentando, porque sencillamente para algunos hermanos separados Jesucristo no contiene la esencia divina del Dios Padre ni del Dios Espíritu. La cuestión en el fondo es una cuestión de doctrina, de enseñanza, que nosotros debemos tenerla clara para que podamos saber en qué estamos creyendo y también poder defender, atención, defender esto que nosotros creemos y tener claro por qué creemos que María es Madre de Dios. Otros podían creer que le estamos dando, gracias a este dogma de la maternidad divina de María, que está contenida o está más bien conformada por la misma sustancia divina. No. María tiene dignidad por ser la madre de Jesús, hijo de Dios y segunda persona de la Trinidad, y que es Dios también, pero nunca sobrepasa la majestad y el poder de Dios. Eso sí es claro. Después
sobre María está Dios, siempre. Y tenemos que tener también claro eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Fíjense, ya decíamos que en el concilio de Éfeso, en el 431, después de las afirmaciones que hace el patriarca de Constantinopla, Nestorio, sobre que María era madre de Cristo nada más y dejaba en duda o ponía en duda su divinidad, su sustancia, su parte divina, el concilio de Éfeso lo que hace es que defiende y define frente a estos errores de Nestorio que la Santa Virgen María es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne. El concilio de Calcedonia, en el 451, añade que no puede llamarse a la Virgen María Madre de Dios en sentido figurado. Hay que afirmarlo en el sentido propio. Es decir, no es como para que quede un título, vamos a decirlo de esa manera, un título bonito para aquella mujer que dio a luz al Hijo de Dios. No, en el sentido completo y con sentido propio. Es la Madre de Dios, porque parió a Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que contiene y es consustancial al Dios Padre y al Dios Espíritu. Entonces, eso lo defendió y lo dejó claro en un momento Éfeso en el 431, que son los concilios de los que hablamos al principio, que es la reunión de muchos obispos, de los obispos de la época del momento, y que posteriormente, casi 20 años después, define concretamente otro concilio, es decir, otras reuniones de padres o de obispos que se reunieron para seguir definiendo, perfeccionando este dogma de fe llamado la maternidad divina que se dio en el 431 en Éfeso, diciendo que no es decir por decir ahí como para que quede que es María la Madre de Dios, para dejarle un título, no. María es verdaderamente en sentido propio y real la Madre de Dios. Entonces, para que vayamos tomando apunte y tengamos claro esa enseñanza que nos regaló la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Estamos hablando del quinto siglo, más o menos. Seguimos, por favor. Bien, ya nos vamos a adentrar un poquito ya a lo que es el contexto bíblico y no es más que de lo que nos dice el Antiguo Testamento. Dice, hay alusiones, hay reflejos, hay asomos de el misterio de la maternidad divina de María. Es decir, ahí está en amarillito de los vivientes. Dentro del Antiguo Testamento, Sara, Judí, Débora, Ruth, Esther, aparecen también la figura de la reina madre, Betsabé, madre de Salomón. Hay muchas prefiguraciones dentro del Antiguo Testamento que dan asomo de lo que va a ser más adelante el trabajo o la misión de María dentro del proyecto de salvación para traer a Jesucristo a este mundo. Uno de los títulos más bonitos que se mencionan dentro del Antiguo Testamento no es más que la hija de Sión. Oiga, ¿quién es la hija de Sión? ¿Quién representa a la hija de Sión? Representa a Israel en los tres aspectos de esposa, de madre, de virgen, que realiza plenamente el misterio de María. ¿Por qué? Porque María fue esposa de quien, de José, madre de Jesús y virgen. Y así Dios lo quiso y así nosotros lo creemos. Y que
cumple estos tres misterios de María dentro del plan de salvación de Dios. Fíjense que ya hay unas prefiguraciones que hablan ya de lo que iba a ser la labor de María por traer a Jesucristo al mundo. Ahí lo podemos tener en cuenta. Seguimos, por favor. Bien, entonces, ya hablamos del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la maternidad de María se afirma implícitamente siempre que se habla de ella como madre de Jesús. Ya eso es clarito. ¿Por qué es claro? Bueno, decíamos ahorita que Jesús es quien, para quedar claro, Jesús es quien, decíamos, la segunda persona de la Trinidad, que es consustancia Padre y de Dios Espíritu. Oiga, si estamos hablando y si dentro del Nuevo Testamento llaman a María Madre de Jesús, estamos diciendo que María es también ¿quién? Por la razón que hemos dicho ahorita, es también Madre de Dios. Y seguimos, dice, el cual declaró sin lugar a duda que es Dios. Así lo entendieron sus enemigos, que ellos vieron eso en blasfemia. Recuerden que Jesucristo en algún momento, en algunos momentos, se autodeclaraba Dios. Dice, hijo de Dios, hijo de María, que denota que la naturaleza humana de Jesucristo. De ahí nace la naturaleza humana de Jesucristo. La carne se la dio ¿quién? La Virgen María. Pero también Marcos, según es el verbo que persiste, el verbo eterno que contiene la sustancia divina del Padre también. En Mateo y Lucas la palabra madre se emplea en el relato de la concepción. Y fíjense, y esto es lo que nos enseñaba, nos decía ahorita al principio cuando hablábamos de los dogmas. Los dogmas se sustentan ¿en qué? En la palabra de Dios. Y los evangelios son palabra de Dios. Lo que escribió Marcos, los escribió con su madre María, es palabra de Dios. No son inventos de uno, no son inventos de dos o de tres personas. Es revelación contenida en la palabra de Dios. Seguimos, continuamos con la siguiente diapositiva. También explícitamente el misterio. Oiga, para nosotros es muy conocido lo de la visitación, o sea, la visita del ángel aquí a María, ¿verdad? Y el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Y atención con esto, se llamará Emmanuel. Hoy con nosotros, Dios con nosotros. Y volvemos a lo mismo. Y no es un Dios con nosotros en un sentido figurado, sino en un sentido propio. ¿Por qué? Porque el que iban a ser era Dios en la segunda persona, que se llama ¿cómo? Jesucristo o Jesús.
Bien, en Mateo 1:21, el ángel anuncia, este es otro dato que tenemos que tener en cuenta para poder definir que realmente Jesús es hijo de Dios y es el mismo Dios, por lo que el ángel le dice o le anuncia a José. Atención con esto, dice, el ángel anuncia a José que Jesús salvará a su pueblo. Expresión que en el Antiguo Testamento se reserva a ¿quién? A Dios. Y que lo salvará de qué? De sus pecados. Poder que se atribuye solo a ¿quién? A Dios. No solamente tenemos que tener en será el Emanuel o el Dios con nosotros, sino que a ese niño que parió la Virgen María, que se llama Jesús, se le atribuye un poder que solamente tiene Dios y que en el Antiguo Testamento quedó claro, que era ¿qué? Salvar al mundo o al pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y para nosotros como cristianos católicos es claro que el único que salva se llama ¿cómo? Dios. Y estamos hablando que Jesús es Dios. Por tanto, Jesús tiene el poder de salvar ¿qué? Pecados. Y si Jesús salva pecados y es Dios, más. Ese es otro punto, otra perlita que tenemos que tener en cuenta para poder entender la maternidad divina de María. En un tercer punto, hablamos de Lucas 1:43. Oiga, esto es muy bonito. Cuando María sale alegre, contenta, echarle el cuento a su prima Isabel de que estaba embarazada y que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, ya como que el Señor había puesto en el corazón de su prima Isabel esa gran noticia, ese gozo, porque dice Isabel a María, la madre de mi Señor. Y resulta que los judíos solamente llamaban a una sola persona su Señor. ¿A quién es? A Dios. Oiga, estamos frente al Emanuel, al Dios con nosotros, estamos frente a Jesús, que es el que se le atribuye también el perdón de pecados, que solamente se le da esa potestad a Dios en el Antiguo Testamento. En este punto nos encontramos a la pariente de la Virgen María, que es Isabel, que le dice, la madre de mi Señor, la madre de mi Señor. 3 puntos claves que debemos tener en cuenta y que sustentan el dogma de la maternidad divina de María. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya hablamos un poco dentro del aspecto del marco bíblico. Ahora entramos a los padres de la iglesia. Recordemos que nosotros también tenemos como fuente a todos los padres de la iglesia, a todas aquellas personas, a todos aquellos hombres que vivieron de cerca la experiencia de fe de los apóstoles, la compartieron, que registraron mucho y a experimentar y a sustentar la fe de todos los cristianos de las primeras comunidades. Entonces, aquí hablamos de los padres más cercanos. Los padres más cercanos, los apóstoles. Hoy estamos hablando de un santo, de San Ignacio de Antioquía, que habla de la maternidad de María. Habla de un santo que también, de San Justino, habló de la maternidad de María, San Irineo, San Tertuliano, San Hipólito. Oiga, ¿por qué el testimonio de estos padres de la iglesia es importante? Porque es que reciben esta información, reciben esta enseñanza de nada más ni nada menos de los apóstoles, aquellos que eran los más cercanos a Jesús.
De pronto no conocieron directamente a Jesucristo personalmente, pero fíjense, recibieron información de primera mano. ¿Con quién? De parte de los apóstoles, que eran los más cercanos a Jesús y quien se depositó toda la fe a nuestra iglesia, excepto santos, algunos santos, es de mucho peso y mucha importancia para seguir definiendo y sustentando y dándole peso a que María es Madre de Dios. Decíamos al principio que hay uno de los padres de la iglesia que es Orígenes, que nos da la fórmula del Teotocos, es decir, es Madre de Dios. Se encuentran luego en autores tan importantes como San Atanasio, San Gregorio de Niza, San Ciro de Jerusalén, San Juan Damasceno, San Ambrosio y también a San son dos grandes santos de la iglesia. Todo esto se sustenta a partir de... Yo les quiero contar algo. Nosotros como iglesia tenemos todo lo que nos enseña como tal nuestra madre, la Santa Iglesia. No es invento, no es cuento. Y yo creo que nosotros debemos tomar conciencia de que todo esto que nosotros la iglesia se nos presenta en el hoy por hoy es una reflexión de muchos años, una reflexión desde lo teológico, desde el análisis, pero sobre todo y lo más importante, desde la fe misma. Por eso yo abro un paréntesis aquí y los invito a que defendamos nuestra fe, que no venga, con todo respeto, alguien que aprendió 2 versículos para atacar a la Virgen María y nos deje desarmados y nosotros sencillamente creamos que eso es mentira. Es decir, que la Virgen María no es Madre de Dios, que no debemos venerar a la Virgen María, porque esto que nosotros hoy vivimos, nuestra devoción mariana, nace del mismo pueblo, nace de la revelación divina y nace de la reflexión de nuestros padres. 2 o 3 por ahí, medio vestido, con todo respeto lo digo, con una Biblia bajo el brazo y a contradecir todo aquello que los mismos apóstoles enseñaron y que también lo acogieron los padres de la iglesia y que la misma palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios te está diciendo ya a ti que Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, si la palabra de Dios te está diciendo a ti hoy que un ángel se le aparece a José y le dice que Jesús es el que va a perdonar, el que perdona los pecados y salva a la humanidad, y que también Isabel le dice a María, la madre del Señor, y con S mayúscula, vas a contradecir lo que has leído en la palabra por uno que viene a decirte algo distinto hoy. Atención con eso, ojo con eso. Ojo con eso, y que nos comience desde ya a adentrarnos a lo que vamos a estudiar o a conocer con nosotros dogmas de fe sobre la Virgen María. Esta es la oportunidad que tenemos nosotros para conocer bien de lo que nos enseña la iglesia sobre la Virgen María. Y no uno que vaya partiendo ahí una imagen ya nos deje anonadados y impactados, es decir, que la Virgen no existe, que es mentira y que somos unos idólatras. Esto es serio. Serio desde la fe y serio desde la reflexión de la iglesia por muchos años. Nosotros no somos quienes para venir a destruir lo que ya hemos aprendido y hemos experimentado a partir de la fe. Ni nosotros ni nadie más. ¿Listo? Entonces seguimos y cerramos el paréntesis. Por favor, Leo. Bueno, seguimos un poquito más, nos adelantamos, nos acercamos más a nuestros tiempos. Bueno, igual sigue siendo lejos Santo Tomás, nos habla de ser la madre de Dios, tiene una dignidad en cierto infinito a causa del bien infinito que Dios, que no se puede imaginarse una dignidad mayor que Dios, como no se puede imaginar cosa mayor que Dios. María es la única que junto con Dios Padre puede decirle al Hijo de Dios, tú eres mi hijo. Eso lo dice
lo dice Santo Tomás, un gran santo de la iglesia dentro de su suma teológica. También ahí está San José María, que dice que no se puede considerar a la Virgen revestida de una divinidad divina, pero más que ella, santo muy contemporáneo, muy del momento, nuestro santo San Juan Pablo II ha insistido en la fórmula hija de Dios, Padre, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Eso lo presenta en la Redentoris Mater en el numeral 8. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Básicamente es con esta pequeña charla, con este compartir de este dogma mariano, que es la maternidad de la Virgen María, maternidad divina, es que todos los dogmas de fe sobre María sustentan y buscan es defender siempre y tener como centro a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Listo? Entonces, es el momento de las preguntas. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios, aportes, me gustaría que puedan hacerlo en este momento. Entonces le pido a Leo que le dé la oportunidad o abra los micrófonos a las personas que quieran hacer preguntas. Yo quiero hacer un aporte. Sí, señora. Siempre he leído mucho acerca de esta parte, por lo que tú decías. Ajá. Que a uno lo cogen los hermanos separados y en esta parte le dan re duro. Y uno a veces no sabía qué responder. Leyendo, después de todo lo que leí, pude entender que nosotros no podemos separar la divinidad de la humanidad. Correcto. María es madre de Dios Hijo en la segunda persona de la Santísima Trinidad en la humanidad. Lógico, no la podemos separar de la parte divina, que sería la madre de Dios Padre. ¿Sí, ok? Entonces, teniendo eso, y que fíjate que eso lo dice en el credo. Entonces, nosotros los católicos cristianos, los cristianos católicos, debemos siempre apoyarnos en lo que dice el credo, porque nosotros, ese es nuestro, la parte fundamental de nosotros como católicos. Entonces, en ese momento, después de todo lo que leí, pude entender que tú lo dijiste también, pero que en ese momento yo pienso que, yo dije, no, bueno, aquí vamos a hacer una cosa. Dios humano es la segunda persona de la Trinidad y María es la madre de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos separar que si María es la madre de Dios en la segunda persona y en la primera es la Trinidad, es Dios, entonces no podíamos separar esa parte divina que sería entonces la parte de Dios. En ese momento, porque es difícil entender eso, o sea, tú te pones a leer y es difícil entenderlo. Y yo leí y pude extractar como esta parte, no separar la parte divina de la parte humana. Si es la madre de Dios Hijo en la segunda persona, pero como no, en la parte humana, pero yo no la puedo ser, ¿sí? Ese era el aporte que yo quería hacer porque, o sea, pienso que a nosotros siempre nos cuesta un poquito, pero bueno, yo creo que ahí fue donde yo tuve, y ya tuve mi primera experiencia con alguien de otra religión y se quedó callado. Entonces, pienso que estoy contándoles esa experiencia mía, ¿ok? Ok, fíjense que era lo que precisamente era en su momento la discusión teológica y los postulados teológicos del Nestorio, el patriarca de Constantinopla,
Él de alguna manera lo que quiso como que remediar, como poner un pañito de agua tibia era para decir, oiga, sencillamente Cristo, más bien María es madre de Cristo o de Exacto. Jesucristo. Exacto. Pero con eso automáticamente, ¿qué hacía? Desconocía la naturaleza divina de Dios. Divina. Lo que Exacto. pasa es esto, nosotros no podemos decir, digamos que los ejemplos eh, cojean, Feo. cojean, pero resulta de que es como decir, listo, en Jesucristo confluye una parte humana que a veces pretendemos hacer es como, están juntas, pero no revueltas. Por eso digo, ojo, atención, este ejemplo puede cojear. Frente a la teología, todos los ejemplos pueden cojear. Es como para ser Sí. gráfico. Entonces, contenido en todo, y todo está unido en todo. No podemos separar una cosa de la otra. Exacto. Ya, en todo caso es para que Lógico. tengamos en cuenta eso y es muy importante y valioso su aporte. Muchísimas gracias. Gracias. Ok. Ok. Con mucho gusto. Padre Apolo, hay una pregunta por parte de Dilia Ramos y luego sigue Yolima. Lady Caballero y después Ánima. Dilia, por favor. Reverendo, sabemos que Jesucristo es el mismo Hijo de Dios y entonces usted dice que Dios es el mismo Jesucristo. Explíqueme ese pedacito ahí que no lo Ok, entendí, por favor. con gusto. Gracias. Nosotros tenemos que, con gusto, claro que sí. Vea, nosotros tenemos que volvernos a lo que nos enseña la iglesia. La iglesia, para que lo tengamos un poquito claro, a veces, yo sé que es a veces complicado, pero yo sé que sí se puede. La iglesia nos enseña algo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. A nosotros se nos enseña que nosotros tenemos un Dios uno y trino, que está conformado por tres personas distintas. ¿Cuáles son esas tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son tres personas que cohabitan, o sea, que están allí una unida a la otra y sobre todo que tienen o que comportan o que están conformados por la misma esencia. Jesucristo hace parte de esa Trinidad en la segunda persona de esa Trinidad como el Dios como el Dios Hijo. Y decimos que Jesucristo, a pesar de ser hijo del Dios Padre, contiene o es el mismo Dios porque es en esencia Dios. Ya, por eso decimos que Jesucristo es hijo de Dios y es el mismo Dios. Y es por la razón que decimos que María es madre de Dios, por la naturaleza divina que comporta, que contiene, que es Jesucristo mismo, es Dios. Ya lo decíamos, el Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Quién salva o quién, el ángel que le decía a José? Es aquel que salvará al pueblo de sus pecados y quien solamente se atribuye el poder de perdonar pecados y salvar al pueblo, a Dios. ¿Y cómo recibió la Virgen, Santa Isabel a María, la madre de mi Señor? Pero mi Señor, ¿con qué? Con S mayúscula, y que era el título que le daban los judíos a Dios Padre o al Dios que siempre habían conocido. Entonces, no sé si Gracias, reverendo. Padre, la pregunta que tiene eso. ¿Alguien más? ¿Cuál es la otra pregunta? es la siguiente. Bueno, más que todo un tema de otra charla, pero vamos a hacerla aquí. Dice, Padre Apolo, hablando sobre la virginidad perpetua de María, esa virginidad fue después de tener a Jesús, pero ella tuvo más hijos y aún así permaneció virgen. Bueno, es un tema que la iglesia nos enseña
que María se mantiene virgen. Es decir, que después de que tuvo su proceso natural de parto, físicamente se mantiene virgen. Ahora, si entramos al dilema o de que si María tuvo más hijos o no, yo creo que también parte de lo que la iglesia misma nos enseña, y es que porque hemos escuchado pasajes de la Biblia donde dice, ahí te buscan tus hermanos y tu madre. Y bueno, desde la crítica literaria se nos ha enseñado que muchas veces hemos entendido propiamente que cuando se habla de hermanos de Jesús se habla de hermanos de sangre. Y normalmente nos enseñan que dentro de este tiempo y dentro de estas culturas, hasta cierto grado de consanguinidad, todos se llamaban hermanos y no necesariamente tendrían que ser de sangre en primera línea de consanguinidad, sino sencillamente no hermanos y parientes en distintos grados de consanguinidad, primos hermanos, primos en primer grado, primos en segundo grado, primos en tercero. Entonces, para que también podamos tener en cuenta eso. Ya. Sí, igual esta pregunta va relacionada Pero con exacto, una pregunta que está haciendo la doctora Hani. se adelantó, pero eso está bien. Ok, Sí, sí, sí. ok, Katia va a hacer una pregunta. ok. Sí, Katia, te escucho. Sí, sí, qué pena, es que estaba... Hola, buenas Hola, tardes. buenas Bueno, tardes. tenía que ver un poco con lo que usted acaba de responder. Yo aprendí bueno, de varios sacerdotes que sigo por acá por el YouTube, varias cosas. Uno, lo que usted decía de lo de la hermandad, se podía tomar a cada uno en la Biblia donde dicen que tu hermano fulano, 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 y empiezan a analizar que esos fulanos, fulanos, fulanos eran sus discípulos. Claro. Entonces, y muchos de ellos son mayores que Jesús. Es más, creo que si son mayores que María, inclusive mucho mayores que Jesús, como Pedro. Entonces, por lo menos a mí me ha gustado mucho el padre Luis Toro, y también hay otro sacerdote, Fray Nelson, donde te explica claramente, empieza a coger las citas bíblicas donde hablan quiénes son los supuestos hermanos de Jesús, y ahí le pueden ver que fulano es el hijo de este es el hijo de este es el hijo de este, hermano de este, imposible hijos de María. Claro. Eso fue, para mí por lo menos fue muy interesante. Y lo otro que era lo de, alguna vez otro padre muy, muy querido mío me explicaba lo de la virginidad, que cómo se podía hacer. Yo le decía, padre, pero entonces eso, que cómo puede ser virgen si ella dio a luz, entonces cómo puede ser virgen, entonces cómo lo tuvo. Entonces él me decía, la virginidad tiene que ver no con la parte fisiológica de un himen que se rompe. La virginidad es en el acto sexual como tal. Si no lo tuvo antes y si no lo tuvo después, aún habiendo dado a luz, sigue siendo virgen. ¿Por qué? No porque ya no tenga su himen porque dio a luz, no, porque aún después del parto nunca tuvo relaciones sexuales. Eso fue lo que me dijo. Oiga, es importante, y entro aquí. Dentro de todo el estudio teológico, nosotros, por la misma naturaleza del material que nosotros manejamos, entramos a ciertas especulaciones. Entonces aquí podríamos quedarnos toda la noche, hablando si María realmente, o se habla de una virginidad física, netamente espiritual, si realmente María igual, después de tener a luz, se mantuvo fisiológicamente su himen, en fin, tantas cosas. Frente a esto, por eso nosotros cuando hablamos de dogma de fe, es importante que tengamos en cuenta y que lo tengamos claro, tal cual como se nos presenta, de esa manera debemos creerlo. Es decir, María
es virgen perpetuamente. Y ya. Sin decir con eso que podemos de pronto analizar, sin decir por eso que nosotros que podemos de pronto hacer reflexión al respecto. Pero para no adentrarnos y muchas veces de pronto entrar, como dice uno, en lugares o espacios pantanosos que nos pueden más enredar que aclarar, sencillamente nos quedamos con el dogma que nos presenta la iglesia. María es virgen perpetua y ya. Ojo, sin decir con eso que uno puede reflexionar con respecto a este tema, sin ese problema. ¿Vale? Así es, Padre Apolo. Igual, ese es un tema central que vamos a ver en los próximos dogmas. Eso fue lo que al principio nos quedaste sobre los 4 dogmas de la Virgen María. Claro que sí. Ahora Jorge Jesús Alfonso quiere hacer una preguntita. Ok. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, eso era lo que iba a decir, era con respecto de que está bien de que uno tenga un dogma, crea, se quede siempre con esa concepción y de hecho ahí está la fe de cada uno de nosotros. Pero es importante también conocer la verdad. Con Claro. todas estas charlas o todas estas interpretaciones o intervenciones, yo siempre, no sé si está bien decir, aquí he tenido ciertas también discusiones con hermanos separados y eso siempre se dice que la Biblia no se hizo para discutir, sino para unir. La palabra de Dios es unificadora. En ese sentido yo siempre he dicho, bueno, si María tuvo un esposo y el esposo es José, lógicamente ellos en algún punto de la historia tuvieron que tener sus relaciones porque son marido y mujer. Y ahí mismo lo dice usted, padre, en la cita bíblica de Lucas, donde dice que la sombra de Cristo llegó allí, la sombra del Espíritu Santo bajó sobre ellos. Entonces, eso quiere decir que hay una concepción, la concepción como tal es divina. Ya, entonces, esa es, la pregunta mía es si lo que yo estoy interpretando es errado o está bien. Sí, o sea, pues en algún momento de la historia, José es el esposo de María, correcto. Y para concebir a Jesús, tuvo que haber esa relación que con la sombra del Espíritu Santo hubo la concepción. Y mi fe es intacta en que María es mi madre y me representa y es la intercesora como siempre lo he hecho y tengo mi fe puesta en Cristo Jesús. Ok, Gracias, Padre. Bueno, yo sé que este es un tema interesante, un tema, como digo, con mucha tela por cortar. Como yo les decía ahorita, porque si comenzamos aquí a analizar cosas, quedamos hasta bien tarde ahorita. Pero sin decir que está mal lo que usted está de pronto pensando, analizando, sencillamente es claro. Y yo lo estaba explicando ahorita en la charla, la concepción que nos enseña la iglesia a través de las verdades reveladas, a través de los apóstoles, a través de los padres de la iglesia, que la parte humana de Jesucristo viene de una sola persona, de la Virgen María, de nadie más. Y si nosotros decimos, o por lo menos nosotros damos cabida a lo que usted está considerando, estamos diciendo que de alguna manera, bueno, de lo que interprete decir, también su parte humana se debe a San José. Y no, o sea, es muy claro. Solamente, y lo decía otro padre, otro santo, o más bien Santo Tomás, era el que decía que solamente quien puede decir que es hijo es la Virgen María por naturaleza humana y el Dios y Dios por su naturaleza divina donde en la persona de Jesucristo donde confluye. Por eso vuelvo y recalco y me mantengo allí frente al análisis, a la reflexión de los dogmas. Hay un grado de especulación hasta cierto punto. Siempre, porque es que no hay manera
en el caso que usted está planteando de que le diga que así sea, de que así sea. Por eso nos quedamos básicamente con ese dogma de fe. María es virgen perpetua. Ya, de pronto usted de lo particular, desde lo personal, desde su fe dice, yo a mí no me alteraría ni me afectaría el hecho de saber, descubrir que de pronto María en, en su relación de esposa con José pudo haber tenido relaciones. Eso se llama especular porque no tenemos certeza de lo que se está diciendo. ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Como les digo, tratar de dar razón de nuestra fe para aclarar, para tener claridad frente a lo que creemos, pero nunca meternos por caminos que nos puedan conducir, pues lo repito, a lugares pantanosos que nos puedan enredar un poquito más o mucho, ¿ya? Porque podríamos pensar muchas cosas, muchas y nos podremos enredar, ¿ya? Entonces, eso es creo que mi humilde opinión al respecto de su aporte. Bien, una última aporte de Melissa, o sea, que va a hacer una pregunta o un aporte. Buenas tardes. Saludos, Padre Apolo, desde Costa Rica. Un gusto, qué alegría, qué bueno que nos compartir con ustedes de acá, desde allá, Costa Rica. Gracias, Padre. Lo mío es un pequeño aporte, bastante poco porque estoy recién iniciando en formación, Sí. Pero Padre, creo que nos corresponde a nosotros, los verdaderos cristianos católicos, no caer en esta cuestión de preguntar cosas que sinceramente hasta para el mismo conocimiento humano sería entrar como en contienda y en discusión con lo que la misma Madre Iglesia ya tiene establecido. Pienso que en cuestiones de lo que respecta a la Santísima Virgen María, yo creo que todo lo de ella es extraordinario. Todo en ella fue extraordinario. Y que quepa en nosotros una duda de esa perfección de nuestro Dios Padre, creo que eso ya no cabe dentro de nuestra fe. Porque considero que como verdaderos cristianos católicos debemos creer eso extraordinario en nuestra Madre Santa. Creo que no cabe ni siquiera una interrogante, una duda con respecto a lo que nuestra Madre Iglesia desde el inicio nos ha planteado sobre nuestra Madre Santísima. Y el asunto de la virginidad de nuestra Santa Madre es un evento extraordinario y así lo debemos aceptar y defender. Pienso que no podemos verlo simplemente con el ojo humano. Las cosas de Dios son cosas extraordinarias, son cosas perfectas, muy difíciles a veces de entender en nuestra humanidad, pero no somos para cuestionar la perfección de Dios. Sí. Considero que debemos defender eso perfecto y extraordinario que Dios hizo en nuestra Madre Santísima. Nunca, nunca cuestionar ni siquiera la virginidad, ni si fue un parto X o Y, normal o anormal. Ella es santa, ella es la madre del santo, de Dios. Ella, o sea, no podemos entrar en ni siquiera una pequeña duda. Y lo digo, Padre, yo que fui una persona que anduvo en la otra acera. Por mucho tiempo anduve en la otra acera por ignorancia. Como le repito, mi formación es muy, muy principiante. Pero si algo abrazo es la fe de mi Santa Madre Iglesia. Y no siento que sea correcto de nosotros los verdaderos cristianos católicos cuestionar lo que nuestra Santa Madre nos enseña, porque ya quedó evidenciado que es una y verdadera. Y en cuanto a nuestra Madre Santísima, son eventos extraordinarios.
y perfectos de nuestro Padre Dios. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo. Okay, muchísimas gracias a usted por su intervención, por su aporte. Bien, bueno, entonces, oiga, muchísimas gracias. Gracias por compartir este momento. Gracias por también con sus aportes enriquecer mi vida de fe también. Y bueno, bendito Dios. Vamos a terminar esta charla con la oración. Esta oración data del siglo III. Imagínense, una oración antiquísima. Y vamos a cerrar esta charla rezando todos juntos esta hermosa oración dirigida a nuestra Madre María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos. En nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y esta bendición llegue a todos sus hogares. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan feliz noche. Dios esté con ustedes. Se cuidan. Buenas noches, gracias. Muchas Dios los gracias, bendiga. presbítero. Que Muchas gracias. descansen. Muchas gracias. No, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Así es. Gracias. Y por el grupo le vamos a pasar el taller para que lo haga. Listo, Ah, gracias, bendiciones. Leo. Y nos van a pasar Amén. el audio también, la grabación. Sí. Sí, Gracias, también. Leo. Ay, perfecto, gracias. Leo, gracias. Bueno, pues nos vemos. Bendiciones para todos. Bueno, bendiciones. Gracias. Chao, Leo. Buenas noches. Chaito. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. María Santísima las acompañe. Igualmente. Dios Amén. Buenas noches a las hermanas. Bienvenidas a Colombia. De Colombia. Nos vemos mucho. De Costa Rica. Un abrazo. Buenas noches. Ok. Chao, gracias. Chao. Chao. No sé.